Bienvenidos y bienvenidas a la vida del ilustrado Feijóo y a su discurso sobre la defensa de las mujeres. Benito Jerónimo Feijóo nació en 1676 en Orense, en una familia adinerada, pero decidió hacer un voto de pobreza renunciando así a todo ello. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio de San Esteban de Ribas de Sil, donde aprendió latín y filosofía. Feijóo ingresó en la orden benedictina y comenzó su vida religiosa entrando al monasterio San Julián de Samos en 1690. En este lugar se dedica al estudio y la enseñanza. Fue en dicho monasterio donde adoptó el nombre de San Benito. Siguió con sus estudios y en 1709 se licenció en teología y consiguió el doctorado. Fue un hábil y relevante escritor. De sus obras las que más destacan son Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas y Curiosas, donde resalta el engrandecimiento de España. Feijóo murió en 1764. En cuanto a la situación histórica en la que se encontraba España en este momento, en el siglo XVIII, el país contaba con un atraso científico respecto a Francia y Gran Bretaña. Feijóo culpaba de este atraso a la nobleza, pero nunca culpó a la Iglesia de haber sido un impedimento para el avance del conocimiento y la ciencia. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Algunos de los ilustrados más relevantes son: en primer lugar, Kant. Este dio grandes aportaciones en los ámbitos de la epistemología y la ética. Una de sus obras más relevantes fue Crítica de la razón pura. Rousseau defendió que el ser humano era bueno por naturaleza y se convertía malo en la sociedad. Una de sus obras más conocidas es El contrato social. Y por último, Voltaire. Este defendía la libertad del pensamiento con base en la razón, desechando así la religión y el fanatismo. Una de sus obras con gran repercusión es Cartas filosóficas. Comparando la Ilustración en España con otros países, podemos resaltar el carácter moderado de nuestros ilustrados. Culturalmente hablando, no supuso una evolución progresiva de las ideas, sino que fue un cataclismo mental, es decir, el siglo XVIII es el resultado de una tensión política entre aquellos que defendían una tradición nacional basada en principios éticos y políticos y los partidarios de una modernidad independiente a la religión. El punto de partida de este debate fue asumir las carencias que había en la sociedad española, su estancamiento frente al progreso científico, social y económico del resto de Occidente. Feijóo es considerado una figura clave de la Ilustración española, pero, aunque comparte la base de sus ideales, existen diferencias entre los ilustrados y Feijóo. Feijóo defiende el uso de la razón y el método científico como herramientas para comprender el mundo, además de la tradición y la autoridad religiosa. Sin embargo, los ilustrados defendían la primacía de la razón y la ciencia, consideraban que el conocimiento basado en la observación y la experimentación eran el camino hacia el progreso social y cultural. El Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijóo abarca una amplia variedad de temas. Trata la defensa de las mujeres. Feijóo escribió un ensayo titulado Defensa de las mujeres, en el que reivindicaba la igualdad y los derechos de estas, criticando los prejuicios misóginos de la época. En este tema profundizaremos más adelante. Critica las creencias y supersticiones comunes. A esto le denomina desengaño de errores comunes, y para ello trata temas como la astrología, los almanaques, los eclipses, los cometas. Trata varios de sus discursos proponiendo reformas sobre aspectos de la enseñanza de la lógica, la metafísica, la física y la medicina. Trató cuestiones filosóficas y teológicas como la venida del anticristo, el fin del mundo o el purgatorio de San Patricio. Les guardó también un espacio a aspectos de la vida cotidiana como la urbanidad, la mendacidad, las visitas, las cartas. Para entender mejor la defensa que hizo Feijóo sobre las mujeres, debemos conocer el papel que tenían estas en la sociedad de la época. Pues durante el siglo XVIII, la mujer desempeñó un papel fundamental en la sociedad, especialmente en el ámbito social. Aunque seguían estando sujetas a la autoridad masculina, se les permitió adquirir una madurez social que no habían alcanzado en épocas anteriores. Respecto a la educación, las mujeres comenzaron a tener un mayor acceso a ella, aunque seguían estando enfocadas a temas domésticos. Además, empezaron a ocupar poco a poco espacios públicos, como los salones y las tertulias, donde podían relacionarse y expresar sus ideas, aunque seguían siendo espacios dominados por los hombres. Algunas mujeres destacaron como traductoras, actrices y empresarias teatrales, contribuyendo así a la circulación de las ideas ilustradas. En la época, pensadoras como Olympe de Gouges y Marie Wollstonecraft escribieron manifiestos reivindicando los derechos de las mujeres, como la igualdad de derechos y oportunidades. Por tanto, el feminismo nació de la mano de la Ilustración, aunque fue considerado un hijo no deseado por algunos pensadores ilustrados.
A pesar de estos avances sociales, la norma durante el antiguo régimen sigue siendo la depreciación de la mujer. La figura de Feijóo es clave en la historia de los derechos de las mujeres en la España del siglo XVIII. En el discurso 16, Defensa de las Mujeres, publicado en el primer tomo del Teatro Crítico Universal de 1726, está considerado como el primer tratado feminista español. Cuestiona la opinión común y la misoginia de la época sobre la inferioridad de la mujer, defiende la igualdad intelectual entre hombre y mujer, la dignidad moral de las mujeres y su derecho a acceder al saber científico y a la alta cultura. Algunas de las ideas sobre cómo Feijóo defendía a las mujeres en sus escritos son: Feijóo defendía una mayor educación para las mujeres, argumentando que una mayor formación no solo las beneficiaría individualmente, sino que también contribuiría al progreso de la sociedad en general. Desafió los estereotipos de género que limitaban la participación de las mujeres en actividades intelectuales, argumentando que son igual de capaces que los hombres de hacer aportaciones al conocimiento y al progreso científico y cultural. También defiende la idea de que las mujeres merecen el mismo respeto y consideración que los hombres y que deben tener garantizados sus derechos sociales. Denuncia la discriminación y la misoginia presentes en la sociedad de su tiempo, reclamando un trato más justo y equitativo hacia las mujeres. Destacó la labor de las mujeres en el desarrollo social y económico, reconociendo su trabajo en el hogar, en la crianza de los hijos y en otros ámbitos de la vida comunitaria. En conclusión, la figura de Benito Jerónimo Feijóo destaca por su pensamiento ilustrado de la España del siglo XVIII. Fue una figura muy relevante en la historia intelectual y social del país por su compromiso con el estudio, la razón y la defensa de los derechos de las mujeres, algo inaudito en la época. Su legado trasciende en el tiempo, recordándonos la importancia de la reflexión crítica y el avance hacia una sociedad más justa y equitativa. Para terminar, os dejamos esta cita de Feijóo en la que se refleja su visión sobre la mujer del siglo XVIII.